Buenos días a todos y a todas. Esta es La Voz del Verde, la radio del IMC Bencomo. Volvemos con nuestro programa especial, Conoce a un escritor, un magazine que nace con la intención de descubrir a los escritores y escritoras de nuestro entorno. Hoy nos acompaña Laura Fuentes, a quien agradecemos especialmente este ratito de su tiempo para hablar para nosotros. A ella pudimos escucharla durante las jornadas de la oralidad, contando cuál es el proceso para llegar de la política a la poesía, ya que la mayoría conocemos su labor como exdirectora de la Juventud del Gobierno de Canarias, pero poco sabemos de su faceta poética. En primer lugar, muchas gracias, Laura, por querer hablar con nuestra radio escolar. Gracias a ustedes siempre. La primera pregunta es, ¿cómo pasa alguien de la política a la poesía, Laura? Bueno, yo siempre digo que nunca he dejado de hacer poesía desde que tenía, 12, 13 años. Fue la primera vez que fui consciente por lo menos de que escribí un poema y desde ahí nunca he dejado, ¿no? Es decir, cuando estuve en el instituto, pues lo de moda era tener un blog y escribía en un blog. Hice una como autoedición por primera vez. Después, cuando estuve en la universidad, pues escribía mucho menos, la verdad, porque pues no necesita más tiempo para estudiar, está como más distraído, son muchas más asignaturas, ¿no? Más complejo, pero bueno, seguía escribiendo como método de expresarme, ¿no? Y de sentirme mejor, pero ahí me dio como mucha más vergüenza, ¿no? Y ya era como pues más adolescente a lo mejor, me daba como vergüenza más que la gente leyera lo que yo escribía, entonces escribía para mí. Y ya cuando empecé, después del máster, empecé en el Parlamento de Canarias y después en la Dirección General de Juventud, pues seguía escribiendo a pesar de lo que me dejaba el trabajo, ¿no? Porque son jornadas como muy largas, muy intensas, trabajas muchos fines de semana, muchas tardes, muchas noches. Entonces yo notaba que cada vez escribía menos, pero cuando escribía era como casi terapia, ¿no? Era escucharte, saber lo que sientes, ¿no? Y es distinto. Entonces, yo siempre digo que mi relación con la poesía es una relación de ida y vuelta, porque es como si hiciera ciclos, ¿no? Primero empiezas en la poesía, después pues el trabajo a veces te impide, ¿no? La vida, buscar pues para comer, ¿no? Para trabajar, para pagar el alquiler, para todo, uno tiene que trabajar. Pues los estudios y el trabajo te pueden impedir que escribas lo que te gustaría, pero una vez terminada mi función en el gobierno de Canarias, ha sido como recuperar y recopilar pues lo que había escrito todos estos años de forma desordenada, ponerle orden, ponerle cabeza, hacer una posible publicación, ¿vale? Que bueno, está ahí en proceso de ver qué pasa con eso. Lo he presentado a varios premios, pero creo que alguien que le gusta escribir, independientemente de que escriba más o menos según temporadas, ¿no? Según la época vital que esté viviendo, creo que siempre hay como un corazón ahí que, por lo menos a mí la poesía me salvó cuando estaba trabajando y tienes mucho estrés y mucho agobio, mucha ansiedad. Leer poesía era lo que me ayudaba, no podía leer un libro entero, pero leer un poema, leer varios poemas de otras autoras me ayudaba muchísimo y poder escribir mi par de líneas me ayudaba mucho. Entonces es como esa relación, creo yo, ¿no? de ida y vuelta, ¿no? De fui poeta o lo intenté, fui política o lo intenté y ahora pues tengo mi trabajo, ¿no? Que no tiene nada que ver tampoco con la poesía y aparte pues intento mantener eso sí, ¿no? El escribir más, el que tenga un sentido lo que escribo, que me ayude también, pero que no solo sea terapéutico, sino que tenga un sentido, ¿no? Lo que escribo. ¿En qué te inspiran a la hora de escribir? En todo, en la vida. O sea, es verdad que la poesía se la asocia mucho con belleza, pero al final la vida no es solo belleza, ¿no? Entonces yo escribo un poco de todo, escribo de mi día a día y de lo que siento, aunque a veces no lo parezca, lees y a lo mejor no te puede parecer que esté hablando de lo que me ha pasado hoy, que he tenido un mal día, o mañana que he tenido un buen día. A veces no lo parece, ¿no? Porque está escrito de forma bonita o de forma sutil, pero escribo de todo. Tengo poemas que van sobre el cambio climático. Yo trabajo con jóvenes migrantes. Tengo poemas sobre la migración, sobre las muertes de miles de personas que vienen de África y se quedan en el Océano Atlántico. Tengo poemas sobre el destino, sobre la muerte, sobre el envejecimiento de mi abuela o de mi madre, ver cómo, bueno, pues poco a poco la edad les va haciendo mella en sus cuerpos, en las relaciones que tenemos con nuestras familias, ¿no?
escribo muchísimo de amor y de desamor, y escribo mucho sobre también cuestiones como muy sociales, ¿no? El tema, diría feminismo, pero más que feminismo diría incluso la relación entre mujeres, la fuerza, el empoderamiento de las mujeres que trabajamos juntas, la sororidad, son temas como que me interesan mucho, ¿no? Porque yo antes a lo mejor me costaba tener buenas relaciones con, cuando estaba en el instituto, ¿no? Con muchas chicas me llevaba bien, pero me llevaba mejor con chicos, y con el tiempo y con feminismo y con mucho estudio también, he aprendido a tener relaciones mucho más sanas con todo el mundo, pero sobre todo también con mujeres, ¿no? Ayudándonos unas a otras, empoderándonos. Si amigas mías no me hubieran dicho, Laura, tienes que escribir más, Laura, sigue escribiendo, Laura, enseña lo que escribes, eh, no escribiría hoy en día. Estoy segura de que lo hubiera dejado y abandonado. Así que les hago muchos poemas o me inspiro mucho en autoras que conozco, que son amigas, a las que quiero, y escribo mucho no solo también de mi vida, sino de las suyas, ¿no? Y de lo que nos pasa a todas. Bueno, Laura, ¿podrías contarnos si ya has publicado algo? Y si es así, ¿cómo llegaste a hacerlo? No, aún no. Como dije antes, me he presentado a varios premios de poesía a la nacional, a la escala canaria. Me han ofrecido editoriales y editoriales que autoeditan publicar, pero tengo como mis reticencias porque hoy en día las editoriales son muy complejas. Tengo muchos amigos que son escritores y pues a lo mejor te dan, no sé, 1 euro por cada libro que te venden a 20 euros una editorial, editoriales que te piden dinero para publicarte. Después hay editoriales que te estafan, como todo en este mundo hay cosas como muy complejas, ¿no? Y aunque todo el mundo me empuja mucho a, venga, tienes que publicar ya, yo estoy como esperando la oportunidad concreta. Me gustaría que fuera con una editorial canaria, no sé por qué, pero preferiría que fuera así, la verdad. Entonces, bueno, tengo como 2 o 3 cosas, o sea, terminadas, que están casi para publicar, y al final el trabajo del día a día de a lo mejor como tener continuidad, pero estoy esperando que una editorial de La Palma, a la que le tengo mucho cariño, pues un poco pueda ponerse con las correcciones después del día del libro, ¿no? Que ahora es como lo más urgente, y espero poder publicar pues a lo largo de este año, ¿no? Pero para mí lo urgente fue como poder decir, tengo un libro, ¿no? Porque lo he terminado y he decidido cómo empieza, cómo termina y qué sentido tiene, y no tanto publicar ni autoeditarme, porque más ilusión pues que yo qué sé, pues las ilustraciones las hagan amigas, la editorial sea cuidada, ¿no? No quería publicar con cualquiera ni de cualquier forma, ¿no? Y no quiero que me pase como a otras escritoras amigas que han tenido problemas con editoriales y demás, y lo han pasado realmente mal. Se han frustrado, han dejado de escribir, o han tenido problemas económicos. Entonces, bueno, yo sé que es una realidad no muy visible, pero me parece importante que ustedes también la sepan, ¿no? Y que se diga en esta radio y que la cuenten a sus compañeros de clase, porque es algo que no se suele ver. Se ve sobre todo pues a quienes venden miles de libros y pueden vivir de ello, pero esas son muy poquitas personas. ¿Por qué la poesía y no otros géneros como la novela o el cuento? Creo que porque no tengo paciencia para escribir así como cosas muy largas. De hecho, mis poemas muchos son largos y he intentado aprender a cortarlos un poco, pero la novela me gusta leerla, pero no me veo, por lo menos actualmente, con la paciencia, ¿no? Para escribir algo tan largo. Ensayos igual sí que me vería, lo que pasa es que no he estado como concentrada, ¿no? en estas épocas de que tienes que trabajar y escribir. Y, y cuentos, por ejemplo, me cuesta verme como a lo mejor en un registro más infantil o juvenil. Quiero pensar que algún día, ¿no? Cuando tengas quizá más tiempo, más paz mental, pues quizá pueda atreverme, pero por ahora lo que he hecho son relatos cortos, ensayos académicos, cuando estuve en la universidad, y, y bueno, siempre creo que elegí la poesía porque era lo que a mí más me rescataba, ¿no? Lo que me hacía, sobre todo porque creo que la poesía en muchos casos se ve como algo minoritario o algo muy residual, y a mí la poesía me parece que hay que ponerla en valor, y en los últimos años se ha puesto un poco más de moda. Hay como autoras más conocidas a través de redes, ¿no? De Instagram a lo mejor las vemos,
pero cuando yo era jovencita y estaba en el instituto, la poesía era Lorca, Machado, Miguel Hernández, Rubén Darío, era poquito y le gustaba muy poquita gente y no se conocían, por ejemplo, muchas mujeres poetas. Entonces todo ese descubrimiento que yo tuve después hizo que yo me decantara por la poesía, ¿no? Por ese lenguaje yo creo que más bello y un poco más sutil que tiene. Porque aunque la novela lo pueda tener, pues la novela suele ser como más contarte una historia, ¿no? Y el poema creo que encierra más sentimientos, aunque cuente historias, aunque cuente vidas, eh, al ser también más corto, ¿no? Creo que el diálogo con la persona que lo lee es más intenso. ¿Hay algún tema del que te guste hablar específicamente? ¿Influye la faceta política en tu escritura? Sí, o sea, yo creo que cuando uno tiene como conciencia social y política, que ojalá lo tuviera todo el mundo, pero es verdad que no es así, a veces por nuestras vidas, por el trabajo, la familia, lo que sea, pero muchas veces porque pues a lo mejor no tenemos como la conciencia, ¿no? De ver el telediario, de saber lo que está pasando, pero sí que influye. O sea, este sábado, por ejemplo, hay una manifestación por el territorio, por cuidar, ¿no? Nuestra tierra, nuestra costa, de lo que vivimos y de lo que viene también mucha gente a vernos, ¿no? Y, por ejemplo, esta semana todo lo que he escrito tiene que ver con eso. Sí que creo que cuando uno ve que, no sé, que continuamente destrozan pues sus playas, destrozan todo el rato, hay colas, todo el rato hay problemas con las carreteras, problemas de saturación, esa conciencia política, ¿no? De ver eso, ¿no? De no solo estar en una cola una hora para llegar a mi casa, sino además el ser consciente de que llevo así 15 años y da igual, ¿no? Lo que pase, que nadie hace nada y cada vez va peor en vez de mejor. Eso a mí por lo menos se me ve en la poesía, se me nota esa conciencia de clase, ¿no? De saber quién dirige o quién maneja los hilos políticos y quién al final sale perdiendo, que normalmente es la población general, la que va en guagua, la que tiene que trabajar para vivir. Y se me nota mucho, por mucho que yo hable muchísimo de amor, siempre lo hago también de una forma como resistencia, ¿no? Incluso en la elección de la poesía hay una forma de resistir, ¿no? Una elección política. Cualquiera puede elegir novela, pero creo que no cualquiera puede escribir poesía y visibilizarla y visibilizar a mujeres poetas también es un posicionamiento político, ¿no? Es decir, voy a acompañar, a visibilizar, a respetar autores y autoras, en concreto más autoras también, porque no, lo tenemos mucho más difícil, ¿no? Entonces todo eso son elecciones políticas de las que no siempre uno es consciente, pero sí creo que me influye mucho. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora mismo? ¿Podremos leerte pronto? Pues espero que sí. Yo lo que escribo lo subo pues más o menos, no todos los días, pero intento subirlo a Instagram y a otra red social que tengo que es Street, donde la uso mucho más para compartir mis textos. Espero que pronto pueda como usar alguna otra plataforma también para que me lean. Pero me parece como el Instagram una red social como bonita, ¿no? Donde la gente si quiere te puede leer o no. Y aunque en una historia normalmente no me cabe un poema, pues a veces pongo alguna frase, alguna cosa, y si no en alguna publicación. Y la verdad que el feedback que suelo tener es positivo. A mí me gusta, ¿no? Porque siempre que te lean es una forma de desnudarte y es un poco complicado para quienes no solo vivimos de escribir, ¿no? Sino vivimos de otras cosas o hemos estado pues expuestas públicamente, ¿no? Por la política y ahora pues estoy en un momento de mi vida en el que no necesito o no quiero no estar tan expuesta al público, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, como me cuesta desnudarme y que me lean, pues lo hago a través de las redes porque es más impersonal quizás, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy trabajando con jóvenes migrantes, con chicos que vienen de Gambia, de Senegal, de Marruecos, y aunque puntualmente ahora mismo no estoy trabajando sobre ello, porque me está atravesando mucho más el tema del territorio, sí que creo que próximamente lo que me gustaría escribir es sobre ese tema, porque creo que hay muchos poetas racializados, ¿no? Que hablan de ello, pero creo que hay pocos poetas canarios que estén visibilizando lo que está pasando, y cuando yo los tengo aquí, no trabajo con ellos mano a mano, les tienes cariño y tal, pues creo que es algo que me va a tocar escribir pronto. Así que bueno, ya veremos si lo leen pronto. ¿Cómo
influenciado ser de la zona del norte, en concreto de Los Realejos, en tu proceso creativo? Muchísimo. Yo siempre digo que soy como una persona como muy orgullosa de ser del norte y en concreto del Realejo, yo siempre digo del Realejo. Además del Realejo Alto, en plan de la calle del Sol, o sea, a mí Mayo me influye muchísimo a nivel sentimental, ¿no? Incluso me influye porque a todos los sitios a los que voy yo digo que soy del norte y que soy del Realejo. Lo hacía cuando estaba en el Parlamento, lo hacía cuando estaba en el gobierno de Canarias, ¿no? Y lo hago ahora como poeta y como trabajadora, porque sí que creo que hay una diferencia muy grande de quien trabaja y vive o nace y estudia en la zona metropolitana o en el sur de Tenerife y entre quienes somos del norte, ¿no? Creo que tenemos muchas veces otro tipo de forma de ser, otra conciencia, incluso a veces otras palabras, otros vocabularios. Creo que eres consciente, ¿no? O sea, yo me pegué casi 10 años de mi vida todos los días levantándome y teniendo que coger el coche para ir a estudiar o para ir a trabajar, hasta que me vine a vivir aquí a La Laguna. Yo, de hecho, cuando me llaman chicharrera, a pesar de que me guste mucho el carnaval, siempre digo que yo no soy chicharrera, que chicharreros son la gente de Santa Cruz, que yo soy del Realejo, que yo soy realejera. Y estoy muy orgullosa de nuestro pueblo, que tiene un montón de cosas malas también, pero que tiene una comunidad y unos lazos importantes. Yo en nuestro pueblo estuve en una asociación juvenil, estuve en una murga. Si yo no hubiera pasado por la Casa de la Juventud del Realejo, nunca hubiera sido directora general de Juventud, nunca estaría trabajando con jóvenes migrantes porque no hubiera tenido la conciencia que tuve después, no sabría la importancia de la comunidad. Si no hubieran habido los técnicos de juventud que estaban en ese momento, personal público, seguramente no estaría hoy aquí. Entonces me ha influenciado muchísimo. Si yo hubiera sido una chica no sé, de La Laguna o de otros sitios, pues no lo sé, ¿no? Pero me ha influenciado vivir las colas, llegar llorando al trabajo porque no encuentras aparcamiento. O sea, todas esas cosas creo que sí que tienen como una repercusión en lo que escribo y en cómo soy. Y a día de hoy sigo yendo al Realejo varias veces entre semana para ver a mi familia, los fines de semana para salir con mis amigos y mantener pues las amistades de toda la vida. Sigo yendo a todas las fiestas, ¿no? Y es como, bueno, mi segunda casa y la casa que siempre tendré y donde me refugio muchas veces, ¿no? Es otro ritmo el que se vive muchas veces en Santa Cruz o en La Laguna y el que se vive en el norte y en concreto en el Realejo, ¿no? Y tenemos además sitios preciosos, ¿no? Como Rambla de Castro, que bueno, es un sitio como muy para escapar también y que me ha hecho escribir muchas cosas también. ¿Crees que es difícil escribir y publicar aquí en las Islas Canarias? Muchísimo. Y ya vivir de ello es casi imposible. O sea, no conozco prácticamente a nadie que pueda vivir solo de escribir. La mayoría tienen otros trabajos, estudios, investigan, están en la universidad. Pero no solo escribir, o sea, la mayoría de artistas que conozco tienen varios trabajos, ¿no? De producción, de gestión cultural, porque escribir, o sea, de vender libros casi no se vive pues de ir a ferias, de hacer publicaciones, de hacer talleres, de hacer presentaciones. O sea, es muy difícil, ¿no? Lo que les dije antes, lo que se lleva a una editorial es mucho, a la gente ya no tanto, ¿no? Pero yo creo que sí que cuesta a veces comprar un libro o saber cuánto vale un libro, ¿no? Ves que sale 15 euros y dices, no, qué caro, ¿no? Pero es que detrás de ahí hay como mucho trabajo, ¿no? Mucha gente que, pues la ilustradora que tiene que cobrar, el corrector que tiene que cobrar, la editorial que tiene que cobrar, el papel, todas estas cosas, ¿no? Entonces, por eso yo no me refugio mucho en lo importante que sea editar, que ojalá, pero sí que creo que es muy difícil ser artista en Canarias, ¿no? Y también porque los presupuestos culturales del gobierno de Canarias son poquitos, porque no todos los ayuntamientos pues apuestan por sus propios escritores y les facilitan pues espacios, no hay muchas subvenciones o ayudas, ¿no? Para la creación, lo que hay es para resultados, para festivales, para actividades, ¿no? Como más visibles, más con pompa, ¿no? Y bueno, no hay, por ejemplo, una ayuda para que tú digas, pues mañana me dan, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 euros para que yo pueda editar un libro. Eso no existe ahora mismo así. Si no ganas un premio o algo similar, no es viable. ¿Podrías compartir algún consejo para aquellos que quieren empezar a escribir? Pues que no dejen de escribir por nada del mundo. O sea, sea bueno, malo, regular, te guste más, tengas temporadas difíciles familiarmente,
quieras estudiar en la universidad o un FP o no estudiar o lo que sea, o sea, independientemente de lo que te atraviese en la vida, que sigas escribiendo, primero porque te va a ayudar y te va a conformar como persona, y segundo porque creo que muchas veces no somos conscientes de lo que podemos conseguir escribiendo, ¿no? Para nosotras mismas y para los demás. Yo a veces cuando la gente me escribe y me pone, "No, esto que escribiste me hizo llorar o me ha hecho reflexionar o lo comparten", ni yo misma soy consciente, ¿no? Y pienso, "No, es que fuerte que alguien lo haya entendido o le haya llegado", ¿no? No, a veces no conscientes, yo soy muy exigente conmigo misma y muchas veces lo que escribo a mí me gusta, pero no sé si le va a gustar al resto, pero es que lo importante tampoco es que les guste o no, sino que sea sincero y así a veces llegas a la gente, ¿no? Y creo que cuando uno escribe tiene que hacerlo, incluso cualquier tipo de arte, sea pintar, cantar, cuando es algo como de creación artística, ¿no? Muy individual en este caso, creo que uno tiene que hacerlo independientemente de que pueda vivir o no de ello, o de que eso tenga que compaginarlo con, pues como yo, ¿no? Con trabajo, con haber estudiado una carrera, con haber tenido diferentes trabajos, con diferentes roles en la vida, pero continuar y no obsesionarse, ¿no? con el tema del dinero, ¿no? Porque eso al final mata la creatividad. ¿Y para quienes quieren hacer política? ¿Es difícil? Sí, es difícil, la verdad que sí lo es. Lo es por la presión social, por los partidos, por eh, las exigencias personales y también colectivas. Es difícil dar el paso. Yo animo a todo el mundo a que lo dé porque creo que es un aprendizaje muchísimo, muy grande, ¿no? O sea, es como yo he estudiado una carrera y un máster, pero he aprendido más en mis últimos 10 años de vida. Hubiera hecho 7 máster, la verdad. He aprendido mucho de la gente, mucho de la vida, de las personas, ¿no? De política. Yo estudié sociología, que es pues estudiar un poco de política, por decirlo de alguna forma también, pero después lo que ves en la vida real, lo que te pasa, ¿no? No tiene nada que ver con lo que estudias, ¿no? Lo que es el Parlamento, ¿no? Que es algo más burocrático, crear leyes, hacer reglamentos, presentar escritos, es como algo más técnico, pero después no tiene nada que ver, ¿no? con lo que puedas cambiar o no. Entonces yo sí que creo que es como súper importante saber que el precio del pan, los libros que tienen, la ropa que llevan, lo que comen, lo que trabajan sus padres, por qué tienen clases, que la educación sea pública, que puedan ir a un médico gratuitamente, que eso no se puede hacer en otros países, que puedan hablar y decir y vestir como quieran. Todo eso es política, todo, absolutamente todo. Y yo, por ejemplo, que trabajo otra vez, lo digo, con jóvenes migrantes, ves la diferencia, ¿no? de otros países al nuestro. Y entonces sí que creo que hay que pelear por los derechos que uno tiene y por las cosas que se consiguen. La mayoría de nosotros, ustedes y yo, nacimos en democracia y no, como no conocemos, ¿no? Que esos momentos en el que no dejaban hablar, en el que no dejaban que tú pensaras y votaras y hicieras lo que quisieras, no entendemos, ¿no? Que las mujeres puedan votar es algo natural o que las mujeres puedan trabajar es algo natural, pero mi abuela no conoció eso. Mi abuela nunca trabajó, salvo en casa. En casa trabajó todo el rato y mi abuelo nunca puso una lavadora. Mi abuela pudo votar años después de haber nacido, ¿no? O sea, de haber nacido y haber cumplido la edad. Mi madre, cuando yo nací, tuvo que dejar de trabajar. Y ahora, por ejemplo, eso es algo como lo dejas puntualmente, pero después continúas, ¿no? Primero porque si no, con un sueldo solo, pues muchas veces no te da, ¿no? Entonces creo que hay cosas como que damos por hecho, ¿no? Pero cuando miras otros países te das cuenta que la democracia también es como muy frágil. Entonces esas cosas hay que ser conscientes. Por eso, por ejemplo, es tan importante también la manifestación del sábado, ¿no? Decirle a quien manda, a quien gobierna, que nosotros no queremos llegar a una playa y tener que irnos porque no hay aparcamiento, o no queremos llegar a una playa y que haya un hotel en la arena, ¿sabes? Porque queremos llegar a la playa y que la playa esté visible, ¿no? Y que no queremos pegarnos 1 hora y media para llegar al trabajo, sino queremos trabajar quizás cerca de casa o teniendo un transporte público digno. Todas esas cosas yo creo que hay que ser conscientes, valorarlas, pelearlas y no darlas por hecho, porque si miran fuera de España se dan cuenta como muchos de esos derechos desaparecen, hoy en día están desapareciendo en países de Europa, ni siquiera de otros lados tan lejanos, ¿no?
¿Qué opinas de las nuevas corrientes de literatura canaria? Pues creo que son muy potentes. Creo que hay mucha gente joven en Canarias haciendo poesía sobre nuestra tierra, sobre disidencias, en literatura LGTBI, mujeres feministas escribiendo cosas realmente potentes. Andrea Abreu escribiendo una novela absolutamente brutal con nuestras palabras y nuestras vivencias, ¿no? Yo me sentía muy reflejada siendo del Ralejo en lo que escribe Andrea. La verdad es que creo que hay una generación de gente muy intensa, ¿no? Yeray, Barroso, Daniel María, hablando sobre pues nuestras señoras mayores, nuestras abuelas, sobre gordofobia, hablando sobre otros cuerpos, sobre nuestra historia, rescatando también nuestra memoria, ¿no? Lana Corujo de Lanzarote escribiendo sobre la vida, la muerte, la pérdida, Beatriz Morales escribiendo sobre la tierra y sobre el amor, lesbianas escribiendo sobre su vivencia, personas trans escribiendo. Creo que es muy potente, ¿no? Conozco a gente de todo tipo, todo color, sexo, gusto, escribiendo desde las islas, y creo que ojalá, sobre todo en el instituto, leyéramos más a poetas actuales y llevaran a poetas como Marcos dos Santos, que lo tuvieron por ahí, que escriben cosas realmente bonitas, Juli Mesa, por ejemplo, también escribir cosas cuestionando, ¿no?, nuestro propio cuerpo. Creo que se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por hablar con la voz del verde. Si hay algo más que quieras añadir, te escuchamos. Nada, gracias a ustedes por querer escucharme, gracias por valorar, ¿no?, a escritores canarias que quieran tener ahí, escritoras de nuestro pueblo, y que tengan una radio y que hagan este trabajo con las profes también, y gracias al profesorado, ¿no?, que también apueste por una radio y por escritoras canarias, y que lo tengan en cuenta, ¿no?, por el Día del Libro. A mí me parece muy interesante y también les agradezco el ratito. Estamos deseando poder leerte en breve. Nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias.